Les presento a Endrick, la nueva promesa del Real Madrid. Con tan solo 17 años, este muchacho es conocido como el nuevo Pelé y hace poco acaba de superar uno de sus récords. A su corta edad ya se ha proclamado campeón en Brasil y posiblemente dentro de unos años sea ganador del Balón de Oro. Por eso, cracks, el día de hoy jugaremos la carrera de Endrick durante 10 temporadas y veremos si logra convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Pero como ya saben, tendremos algunos desafíos que intentaremos completar con Endrick y algunos serán bastante complicados, como el de 99 de media y el del Balón de Oro, ya que el último brasileño ganador del Balón de Oro fue Kaká y fue hace más de 15 años. Otros desafíos como el de ganar las 3 mejores ligas nos obligará a que Endrick deje el Madrid en el proceso. Pero hay un desafío que podemos tratar de cumplir justo ahora y es el de ganar un trofeo internacional. Y así es como empezamos su carrera con la Copa América. Tenemos a Endrick de titular y este Brasil me parece un gran candidato para llevarse la Copa. Así que esta sería la mejor ocasión para cumplir este desafío. Y comenzamos muy bien, brothers. Este Brasil la rompe totalmente en fase de grupos y Endrick da su pequeño aporte, un gol en 3 partidos. Y este gol desde ya suma nuestro desafío de las contribuciones de gol. La Copa América parece estar de nuestra parte. Nos enfrentaremos a Estados Unidos. Cracks, ganamos con la justa. Nuestro Endrick fue el que abrió el marcador. En semifinales nos enfrentamos con Uruguay, a quien humillamos con 3 tantos. Y así llegamos a la final, que es contra Chile. Así que, cracks, veamos si Endrick aprovecha esta final para cumplir con el desafío del trofeo internacional. Y sí, brothers, la carrera de Endrick comienza de maravilla. Primer desafío completado. Y estas fueron las estadísticas de Endrick en la Copa América. 2 goles y una asistencia para él. Brothers, ya tenemos a Endrick en el Real Madrid y con 18 años recién cumplidos. Y es que estamos empezando esto el día de su cumpleaños, justo una semana después de conseguir la Copa América. A ver, cracks, Endrick empezará desde el banquillo y la verdad no creo que sume muchos minutos esta temporada, ya que en esta misma temporada los merengues hicieron con el fichaje galáctico de Mbappé. Ahora sí, momento de simular nuestra primera temporada. Veamos qué tal lo hace. Endrick no lo hace para nada mal en esta temporada de adaptación. Jugó 19 partidos y anotó 3 goles, aunque muy pocos goles en comparación a los minutos que tuvo. Su media llegó a 80 y tranquilamente pudiera ser titular en cualquier otro equipo de media tabla. Con el Madrid conquista la Liga y de esta forma Endrick suma su primer título con los merengues. En la Supercopa de España no llega ni a la final. La Copa de España se la lleva el Atlético de Madrid. En Champions League llega hasta cuartos de final, donde es eliminado por el Benfica. Así que en los desafíos ya vamos progresando. El del trofeo internacional ya lo tenemos. Sumamos el primero en el de la Liga. Y pues de resto sigan viendo hasta el final para ver qué tal nos va. Entonces, Endrick en esta primera temporada no comió del todo banquillo. Tuvo minutos entrando como suplente. Y su única anotación en la Liga fue un golazo ante el clásico rival de toda la vida. Pero dejó en claro que aún le falta mucho camino por recorrer para llegar a ser un jugador de élite. Goles como estos no debería volver a fallar. Comenzando nuestra segunda temporada, el Borussia Dortmund presentó una oferta que obviamente Endrick rechaza, ya que espera aún ganar la Champions con el Real. Así que veamos si esta vez lo logra. El joven brasileño juega la misma cantidad de partidos que la temporada pasada, pero ahora llega al doble dígito en goles. Además aumenta 2 puntos en su media. Con el Real Madrid vuelve a destacar en la Liga. Por segunda vez consecutiva se hace con el título. También se hace con la Supercopa de España, derrotando en la final a la Real Sociedad. Pero en Copa de España ni siquiera pasa octavos. Y en la Champions llegamos una vez más hasta cuartos, donde nos elimina la vecchia señora. Ahora ya contamos con 2 ligas españolas, así que damos por completado este desafío. Y nos quedan 2 Serie A y 2 Premier League por conseguir. Segunda temporada muy similar a la anterior para Endrick, pero ahora ya comenzó a ser convocado como titular en ciertos partidos, en los que supo aprovechar mejor algunas ocasiones de gol que tuvo. Y los goles de volea comenzaron a volverse su especialidad. Estos buenos resultados individuales llamaron la atención de muchos clubes, como el Betis, el Sporting y el Inter. Este último le llamó mucho la atención a Endrick, por ser uno de los equipos en donde destacó uno de sus ídolos. Pero Endrick rechazó toda oferta. Aún tenía ese sueño de ganar más títulos con los merengues. Y ahora veamos qué consiguió Endrick en esta tercera temporada. Brothers, no sé qué pasó aquí, pero Endrick, ya con mejor nivel, jugó menos partidos que las temporadas anteriores. Solo 2 goles y una asistencia para él. Llega segundo en la Liga, pero la Supercopa vuelve a ganarla tras derrotar al Sevilla. Y en Copa no avanza de octavos. Pero miren, brothers, tenemos la oportunidad de darle su primera Champions League a Endrick. Y la final es con el mismo equipo que lo buscó en verano. En su delantera tienen a Kane y a Lautaro. Si nos ganan esta final, se rompe la maldición de Kane. La verdad, las cosas como son. Endrick está en el banquillo para este partido, así que simulemos para ver si nos coronamos campeones. Y no te lo creo, brothers. ¡Qué mal esto! Acabamos de romper con la mala suerte de Kane y Endrick ni siquiera entró. Temporada de terror para Endrick, en donde su felicidad era solo un recuerdo. El banquillo lo estaba frustrando y su nivel ya daba para más. En los desafíos hasta ahora estamos así, brothers. Esta temporada solo hemos progresado con las contribuciones de gol y la verdad que cumplir con todos estos desafíos aún se ve muy lejos y bastante difícil. Por cierto, crack, si estás disfrutando este contenido, ayúdame suscribiéndote. Eso sería de gran ayuda para mí. Gracias. A pesar de esta campaña para el olvido, Endrick recibe ofertas de diferentes clubes,
Inter, Juventus, Mónaco y Chelsea querían darle una oportunidad para que revierta su carrera. Endrick no lo piensa dos veces y se marcha del equipo, pero solamente a préstamo. Y así, cracks, Endrick llega al Inter, bajo la dirección de Simone Inzaghi, quien lo quiso desde hace 2 temporadas. Esta es la plantilla del Inter. Endrick llega como suplente y no cabe duda de que deberá ganarse un puesto en el 11 titular, con más razón por el hecho de que está a préstamo. Ahora tenemos la oportunidad de hacernos con la Serie A y quién sabe, tal vez hasta con la Champions. Así que simulemos hasta el final de la temporada. Veamos, brothers, creo que sí ganamos la Serie A. No la ganamos. ¿Y cómo es que vamos a ganarla si llegamos cuartos? Cuartos, por Dios, cuartos. Qué mal comienzo, honestamente. Tampoco ganamos la Supercopa Italiana, pero sí la Copa Italia, derrotando al Milan con las justas. Al principio de esta temporada también se llevó la Supercopa Europea. Y cracks, una vez más se nos presenta la oportunidad de ganar la orejona tan anhelada. La final la jugaremos contra el Barça. Y al parecer los culés se hicieron con el fichaje de Rodrigo. Y miren, cracks, esta vez Endrick es titular. Será su primera verdadera final de Champions. Simulamos y no, cracks, no me jodan. El desaparecido Ansu Fati y un tal Alcaraz hacen ganar al Barça y una vez más perdemos la final. Endrick jugó 43 partidos, anotó 23 goles y dio 9 asistencias. Su media ya es una locura, llegó a 87. Fue una temporada de alto nivel para Endrick. Al comienzo tuvo que ganarse la titularidad y cuando lo hizo comenzó a meter goles tras goles. Y todo gracias a que encontró una gran dupla en Lautaro. Juntos lograron ganar solo la Copa Italia. Por ahora la Champions sigue siendo un anhelo. Y también en esta temporada seguimos sin poder avanzar con ningún desafío. Y si Endrick quiere realmente ser candidato para el Balón de Oro, debe comenzar a ponerse las pilas. Si la suerte está a su favor, esta temporada debería ser mejor que la anterior. Y claro que lo es, brothers. Endrick lleva al Inter a otra final de Champions League. Justo ahora es el derbi más importante de su carrera. Así que veamos qué pasa. Y vamos, cracks. Endrick anotó el segundo para el Inter. Y como ya saben, brothers, sumamos una orejona al desafío de las 3 Champions League. También suma a su palmarés el título de la Serie A. Nos faltaría uno más y otro desafío estaría completado. En Supercopa no le va bien y es eliminado en semifinales por la Juventus. Y son los mismos juventinos a ganar la final de Copa Italia. Hasta ahora esta es la mejor temporada para Endrick. Llega a 90 de media, con 56 partidos jugados, 8 asistencias y 37 tantos. Uno de ellos el de la final de Champions. Estos resultados le permiten ganar el premio de capocannoniere en Italia. Ahora realmente es un gran candidato para llevarse el Balón de Oro. Para nuestra 6ª temporada, Endrick está de vuelta en Madrid y regresa ya con mucha más experiencia y con algunos títulos en su palmarés. Ahora encaja a la perfección en este nuevo sistema. Con esta delantera no creo que no ganemos la Champions en esta temporada, pero primero tenemos las nominaciones al Balón de Oro, así que veamos si toda la experiencia adquirida en el Inter ahora dará sus frutos. Cracks, el que se lleva el Balón de Oro es Vinicius. Tremendo robo hubo aquí, Ahora Endrick, dale con todo en esta nueva temporada. Brothers, este Real Madrid de Endrick, Mbappé y Vinicius vuelve a pechar. Es eliminado en semifinales de Champions y la orejona se la lleva una vez más el Inter. En la Liga, Endrick lo vuelve a hacer bien, a pesar de que esto ya no suma en nuestros desafíos. La Supercopa de España la pierde ante el Barça y en la Copa llega hasta octavos. Endrick baja su rendimiento en esta temporada. Juega 46 encuentros, anota 21 tantos y da 6 asistencias, pero aún así llega a 92 de media. Fue una temporada muy regular para Endrick, quien ya nos demostró que lo puede hacer mucho mejor. Ganar más Champions y el Balón de Oro aún sigue siendo su meta, pero por ahora celebra con los suyos la liga conquistada. Brothers, en los desafíos solo estamos avanzando con las contribuciones de gol, pero tranquilos que tenemos aún 4 temporadas para tratar de cumplir con todo. Ahora tenemos las nominaciones para el Balón de Oro, y aquí está nuestro Endrick de nuevo entre los nominados, y el que se lleva el Balón de Oro es Vinicius, otro más para él. Ahora simulemos otra temporada. Brothers, Endrick llega a una nueva final de Champions League. Se enfrentará a los ricachones del City. Endrick en este momento está liderando la tabla de mejores goleadores, así que la EBM no debe fallarnos justo ahora. No, brothers, no. Esta era la ocasión perfecta para sumar una Champions a nuestro desafío. Vini y Mbappé dan las caras por el equipo y al final es Foden quien se lleva la bota de oro de la Champions. Endrick vuelve a ganar la Liga y también ganó la Supercopa, pero la Copa no, es eliminado antes de llegar a octavos. Endrick vuelve a tener buenos números, juega 51 partidos, anota 37 goles y suma 7 asistencias, llegando de esta manera a 94 de media. Diría que esta ha sido su mejor temporada en el Real Madrid. Endrick definitivamente destacó en lo individual, logró llevarse el pichichi de la Liga con 26 goles anotados. Ahora regresemos a nuestros desafíos. Hasta ahora llevamos un trofeo internacional, que es la Copa América, 3 títulos de la Liga, 1 de la Serie A y una Champions. Así que en las próximas temporadas debemos llevar a Endrick obligadamente a la Premier y tratar de cumplir con este desafío también. Y como notan, los 99 de media ya no están tan lejos. Acaban de llegar ofertas para Endrick. Juventus, Chelsea y Manchester United quieren llevarnos entre sus filas. Si lo llevamos a la Juventus, podremos tratar de hacernos con la Serie A y así completar otro desafío. Pero Endrick se decide por el Manchester United, ya que aquí es donde destacó su gran ídolo Cristiano Ronaldo.
todo. Y así es como llega Endrick a su nuevo equipo, escogiendo la 11 del legendario Giggs. Su fichaje costó más de 300 millones, convirtiéndose en el más caro desde el tiempo de Pogba. Este es el 11 titular del United, en el que Endrick deberá encajar totalmente. Y antes de simular, tenemos el Balón de Oro. Increíble, brothers, ya son 3 balones de oro para Vinicius, para mí totalmente inmerecidos. Ahora sí, simulemos, es tiempo de romperla, Endrick. Brothers, tenemos una nueva final, pero no es de Champions. Nos enfrentamos a la Lazio en esta final de Europa League. Si Endrick anota por lo menos un gol en este partido, ganaría la bota de oro de esta edición. Así que simulemos y veamos qué pasa. No, brothers, no nos alcanza el doblete de Endrick. Veamos ahora la Premier. Dime que sí la ganamos, Endrick. Vamos, vamos. ¡Sí, cracks! Un título más para sumar a los desafíos. Pero en FA Cup no estamos con suerte. Y tampoco en Carabao Cup. Por cierto, brothers, los campeones de la Champions son los mismos que buscaron a Endrick en verano. El joven brasileño hace un temporadón, jugando 58 partidos, anotando 47 goles y dando 21 asistencias. Y así llegando a 96 de media. Endrick la rompió totalmente, ahora ya es un jugador de élite. Anotó goles tras goles en esta temporada, convirtiéndose en un delantero nato, cosa que lo llevó a ser el mejor goleador de la Premier, con un total de 32 goles. Además de esto, se convirtió en el MVP de la temporada. Brothers, entonces sumamos una Premier a nuestro desafío. Y ya nos quedan solo 2 temporadas para tratar de cumplir con todo. Y la verdad que sería una lástima no poder ganar el Balón de Oro. Creo que se lo merece desde hace ya 2 temporadas. Empezamos con las nominaciones al Balón de Oro, en las que Endrick vuelve a estar presente. Y cracks, parece que por fin se nos da. ¡Vamos! Endrick consigue su primer Balón de Oro. Tuvieron que pasar 9 temporadas para por fin conseguirlo. Muéstralo, Endrick, muéstralo. Qué buen comienzo de temporada. Ahora sí, Endrick, a ganar otra Champions. Endrick llega a 97 de media. Ya es una completa bestia. Juega 63 encuentros, anota 49 goles y suma 16 asistencias. ¡Qué números para él! Con el United vuelve a ganar la Premier y tan solo por un punto. Gana la Community Shield tras derrotar al West Ham en la final. Y es al mismo West Ham que lo vuelve a derrotar en final de FA Cup. En Carabao Cup también gana la final, derrotando al Bournemouth. Y brothers, para que esta se convierta en una temporada perfecta, Endrick debe demostrar quién es ahora en esta final de Champions. Así que simulemos una final más. Y cracks, Endrick abre el marcador y se lleva su segunda Champions. Esta fue la mejor temporada de Endrick bajo todo aspecto. En lo individual logró llevarse una vez más la bota de oro de la Premier. Y en lo colectivo logró ganar completamente todo. Ahora podemos dar por logrado el Balón de Oro. También sumamos otra Champions y otra Premier, dando por completado este desafío. Y nos queda una sola temporada para poder llegar a los 99 de media, ganar una última Champions y una Serie A. Y como nos llegan ofertas del Tottenham, Juventus, Inter, Milan y Napoli, me veo obligado a aceptar las de los 4 clubes italianos. Y al final Endrick llega a un acuerdo con la Juventus, convirtiéndose en el nuevo 10 de los juventinos. Llega a una plantilla de muy alto nivel y en la delantera va a ser dupla con Obando. Por cierto, crack, si quieres que juguemos la carrera de este Wonderkid ecuatoriano, escribe en los comentarios carrera de Obando ya. Una vez más Endrick vuelve a ser dominado al Balón de Oro y asimismo una vez más logra ganarlo. Y ahora vamos hacia el final de nuestra última temporada. Y comenzamos bien, Endrick gana su segunda Serie A y así completamos este desafío. La Supercopa Italiana la gana el Inter y asimismo la Copa Italia. La verdad es que no nos importan mucho estos títulos, ya que nos suman a nuestro desafío, pero el que importa de verdad no logramos conseguirlo. Endrick termina esto con una locura total, ya que llega a 99 de media, y es así como completamos nuestro último desafío, a pesar de que me quedo un poco decepcionado, ya que estuvimos solo a una Champions de poder completar con todo, pero la verdad es que le dimos tanto a su palmarés, logrando que tenga una carrera de ensueño. Si disfrutaste este video, tal vez te gustaría verme jugar la carrera de este joven estrella, Lamine Yamal.